Señor, ya tú me diste un año y medio con SEM aquí en Puerto Rico. Yo creo que eso es suficiente. Que no me castigue más, ¿verdad? Y vamos a ver. Pero no sé cuándo vamos a visitar a nosotros mismos. No sé si va en carro allá o vamos a estar volando, pero yo te visito. Yo te voy a visitar. Vamos al libro de Colosenses esta noche. Estamos mirando el libro de Colosenses los domingos por la noche. Ya estamos en capítulo 2, donde Pablo ya está confrontando los problemas que están en la iglesia. Y vamos a ver esta noche en estos dos versículos Pablo empezando a animarlo a ellos sobre mirando a los falsos profetas, que fue el problema que ellos estaban escuchando. Los falsos profetas, ellos vinieron a enseñar mala doctrina, y algunos de la iglesia en Colosa estaban siguiendo a ellos, y su pastor Epafras fue a visitar a Pablo en la cárcel y a pedir ayuda, a ver cómo él pueda ayudarle a la iglesia. Y Pablo escribió esta carta a la iglesia de Colosas para animarle, ayudarle, para estar pendiente a los falsos profetas. Y vimos capítulo 1 que le anima a la iglesia mucho en el Señor, y ahora estamos siguiendo y viendo que Pablo está entrando a los problemas de la iglesia y animándole a ellos. Vamos a repasar un poquito sobre la semana pasada. Vamos a leer los versículos de esta noche, que es Colosenses capítulo 2, versículos 8 a 10, 8, 9 y 10, y después oramos y repasamos la semana pasada y miramos estos tres versículos un poquito más. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a orar. Señor, en estos tiempos te pido por tu ayuda, que tú hables por mí, que tú me ayudes con las palabras si necesito ayuda. Señor, que cada persona se pueda llevar algo sobre estos versículos a aplicar en su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo dice a la iglesia en versículo 6, que hablamos sobre la semana pasada, dice: ahora que tienen a Jesucristo, le estaba recordando a ellos sobre la salvación de ellos, de el tiempo cuando ellos recibieron a Jesucristo. Y Pablo dice: ahora que tienen a Jesucristo, andad en Él. En ese momento que nosotros recibimos a Jesucristo, le toca a nosotros a andar en Él, a agradar a Él. Y Pablo quería animarle a ellos que ahora que tienen a Jesucristo, empiece a andar en los caminos, empiece a agradar a Dios. Después dice: no andamos conforme a la carne, son unos versículos, sino conforme al Espíritu, que Pablo menciona en otro libro. Que no andamos en la carne, sino conforme al Espíritu. Y Pablo enseña eso en 2 Corintios, que andamos por fe. Cuando nosotros andamos para el Señor, andamos agradando al Señor, nosotros andamos por fe. Y eso que Pablo está diciendo en 2 Corintios. Después dice en versículo 7 del capítulo 2: arraigados, que es haciendo firme, está diciendo a ellos, estén firme en la cosa del Señor. Dice sobre edificados, o a edificar a ellos. Después dice conformados
en la fe, o parándote firme, en pie. Después Pablo dice, así como te enseñaron. Nosotros aprendemos de la palabra de Dios, aprendemos a pararnos firme en la palabra, aprendemos a edificar. Y Pablo dice, como te enseñaron, como el pastor Epafras te enseñó. Y nosotros debemos recordarnos nosotros mismos de la cosa básica de cómo estar firme en el Señor, como te enseñaron. Nosotros, muchos de ustedes están aquí mucho tiempo y se pueden recordar y muchos años, los años que te enseñaron cómo vivir una vida que agrada al Señor. Y Pablo dice, ¿cómo te enseñaron? Y después termina diciendo, abundando en acciones de gracia, dando gracias a Dios por todo. Y que ellos se recuerden a dar gracias al Señor, primeramente por la salvación de ellos. Ahora llegamos al versículo 8. Y Pablo empieza con este versículo diciendo una palabra que es bien importante que debemos mirar, y es mirar. En capítulo 2, versículo 8, empieza con la palabra mirar. Cuando una persona dice mira, es para coger tu atención, ¿verdad? Dice, hey, mira, y lo que ellos van a decir siguiente de eso es algo importante. Mira es una acción que tiene que hacer. Cuando una persona dice mira, obviamente es una acción, tiene que mirar, ¿verdad? Pablo ahí empieza el versículo con una acción para que ellos hagan. Mira donde tú caminas. Obviamente nosotros tenemos que mirar cuando estamos caminando. Si no estamos mirando, ¿qué va a pasar? Nos vamos a caer, obviamente. Y tenemos que mirar. Mira a los dos lados antes de cruzar. Nosotros enseñamos a los niños siempre que cuando están cruzando la calle, que miran a los dos lados. Y si no miran a los dos lados, pues puede venir un carro o algo, una persona por un lado. Y por eso dicen mira a los dos lados. También mira lo que está escribiendo. También queremos mirar lo que estamos escribiendo. Podemos dar muchos ejemplos sobre mirando, pero queremos ver lo que está diciendo aquí sobre esa palabra mira. La definición de mirar es a fijar la vista en un objeto. A mirar, ustedes me están mirando a mí, fijando la vista a un objeto. Yo soy el objeto. Objeto no. Objeto. No, objeto no tampoco. Me veo lo que es más. ¿Cómo es? Objeto. Sí. Fija la vista a él sobre mirando. Observar las acciones de uno. Cuando está mirando a una persona, está observando las acciones de ellos. Jesús habla sobre el rapto. Vamos a mirar unos cuantos ejemplos sobre mirando. Vamos a lo que es tan bueno en buscando las escrituras. Vamos a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Queremos mirar unos ejemplos sobre esa palabra mirar. Una palabra clave aquí en este versículo. Y queremos entenderlo un poquito más. En Marcos capítulo 13, versículo 33. Aquí cuando Jesús está hablando sobre el rapto, 13:33 dice que es la primera palabra, mirar. Ahí está usando la misma palabra que Pablo está usando en nuestro texto. Dice mirar, una acción, velar y orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y ese está hablando sobre la venida de Dios. Ahí está diciendo Jesús mirar. Vamos a mirar otro ejemplo en Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 15. Jesús habla aquí de los falsos profetas. Lo mismo de los falsos profetas que Pablo habla
sobre la iglesia en Colosa, le dice a ellos, cuidado los falsos profetas. Aquí en Mateo capítulo 7, versículo 5, 15, dice, guardaos, mismo significado, o mirar, o dependiente, o cuidado, es el significado de esa palabra guardaos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahí no usa específicamente mirar, pero está diciendo guardaos, que es el mismo sentido. Ahora vamos a Mateo capítulo 16, versículo 6. Mateo 16, versículo 6. Jesús dice aquí en Mateo 16, versículo 6, y Jesús le dijo que mirad, y también usa la palabra que leemos anterior en Mateo capítulo 7 de guardaos. Dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mirar sobre la doctrina, que significa ahí levadura, la doctrina de ellos. Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Muchos de estos versículos es Jesús diciendo mirad. Mateo 24, versículos 4 y 5. Habla sobre personas en los últimos días que van a decir que ellos son Cristo. Y aquí dice en versículo 4, respondiendo Jesús le dijo que mirad. Ahí estamos viendo la misma palabra. Jesús va diciendo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Cristo, y a muchos engañarán. Ahí vemos la palabra mirar otra vez. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15. Ahí la primera palabra es mirad. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Vamos a uno más, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Este es un buen tiempo a tener un electrónico, un iPad o algo así, porque cambia la página bien rápido, ¿verdad, Julio? Y nosotros que estamos usando. Pero los que conocen la vida, debemos tener una competencia un día, a ver si es más rápido la tecnología o a cambiar la página. Yo sé que algunos son rápidos cambiando página. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Aquí Pablo usa una de las palabras, guardaos de los perros. Y está hablando de los falsos profetas. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahí estamos viendo en algunos pasajes la palabra mirar. Cuando llegamos a nuestro texto en Colosenses capítulo 2, estamos viendo la misma palabra ahí de mirar, sabiendo que Pablo está diciendo mirar porque algo va a pasar o te va a decir algo bien importante. Esta palabra mirar está hablando de tiempo presente, ¿okay? No está diciendo, ¿cómo se dice mirar en pasado? Mirando, o miró. No dice miró, algo que pasó, el futuro mirando, creo que sí. Pero dice miraré en el pasado, pero dice en el futuro, el pasado es este güey, futuro.
la palabra aquí, mirar, se usa en el tiempo presente. Pablo les dice a ellos, mirar ahora mismo lo que están pasando. Mirar ahora, todavía aplica a nosotros. Cuando nosotros leemos el versículo, debemos aplicarlo también nosotros a mirar. Lo que está pasando en esos días, o mirar lo que está pasando en esos días, todavía está pasando ahora. Y creo que ahora peor, cuando está hablando sobre falsos profetas. Obviamente hoy en día hay falsos profetas en la iglesia, en diferentes lugares. Y yo creo posible que tenemos más falsos profetas hoy en día que tenía en el día de Pablo cuando estaba hablando. Obviamente este versículo aplica a nosotros mucho porque hay falsos profetas y tenemos que estar cuidado sobre ellos. La misma exhortación que Pablo está dando. No solamente esta palabra está en el tiempo presente, pero está en modo imperativo, ¿okay? Que significa un mandato, no significa si quiere, está diciendo mirar, un mandato, una acción, y queremos entender eso. Cuando Pablo está diciendo mirar, él quiere que nosotros estemos pendientes de algo, o que estemos cuidado de algo. Pablo dice en versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Estando continuamente atentos por falsas enseñanzas, o estando atentos, estando atentos a los falsos enseñanzas no es algo natural para nosotros. Nosotros llegamos a la iglesia y no estamos pendientes a veces a los falsos profetas o doctrina que está mal. Ahí cae la persona, llega a la iglesia y empieza a escuchar sin saber que la persona que está predicando una falsa doctrina, sigue escuchándolo. Yo me acuerdo de una persona que en la iglesia que decía amén a todo. No, si era bueno o malo, decía amén. Solamente para decir amén. El predicador predicaba y amén. Y lo oía siempre atrás. Y había un día que el predicador dijo algo que no era amén, solamente para probarle a él, a ver si él iba a decir amén. Y él dijo algo, no se me olvida lo que fue, pero dijo algo y amén. Y todos miraron donde él estaba y dijo, amén, ¿cómo va a ser? Y yo me recuerdo un día mirándolo, estaba medio dormido, porque todo siempre estaba pendiente a él y estaba medio dormido y casi durmiendo. El pastor predicando decía amén, pero casi durmiendo, sin saber lo que estaba diciendo amén. Pero a veces nosotros en ese sentido decimos amén o de falso profeta, una persona que está viniendo dando doctrina mala, sin saber que es falsa doctrina. Y tenemos que cuidar, por eso Pablo está haciendo mirar, como dice en el versículo 8, mirar que nadie os engañe por medio de las filosofías. Pablo no quiere que nosotros tenemos un espíritu crítico. Obviamente cuando estamos buscando a una falsa profeta, él no quiere que cada persona llegue a la iglesia y empiece a criticar la persona que está predicando, buscando cada palabra que está diciendo mal. Obviamente cuando me está escuchando a mí, ustedes puedan buscar palabras en español que no están correctas. Y en tu mente tú dices, no, eso no estaba bien, eso no estaba bien, o qué disparate te está diciendo. Y cuando nosotros venimos a escuchar el predicador, tenemos que estar cuidados que no tenemos el espíritu crítico de criticando a esa persona, buscando todo solamente para encontrar algo. Pero Pablo quiere que tenemos un espíritu de discernimiento. Y hay una diferencia entre los dos, siendo espíritu crítico y un espíritu de discernimiento. El espíritu crítico puede destruir, mientras que el espíritu de discernimiento
lo voy a decir rápido para que me termine con la palabra, sirve para defender el cuerpo local de Cristo. So, hay una diferencia. Pablo quiere estar seguro que la iglesia no tenga un espíritu crítico. Pero sí tenemos que estar pendientes a los falsos profetas para proteger la iglesia, para saber cuando una persona está predicando algo, una falsa doctrina que no está bien. Vamos a Mateo capítulo 12, muy rápido, Mateo 12. Vamos a mirar otro versículo. Mateo 12, capítulo 36. Hablando sobre una persona por las palabras de nosotros, sea palabras críticas o sea palabras que van a ayudar. En Mateo 12, capítulo 12, versículo 36, dice, Jesús está hablando, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Entienden ese versículo? Ahí está Jesús hablando, un versículo bien importante para nosotros a entender, de estar cuidado de nuestras palabras, estando cuidado de que sale de nuestra boca, porque vamos a dar cuenta por nuestras palabras. Yo sé que hay muchas personas, y yo también a veces digo algo y me gusta tratar de meter la palabra para atrás, a meterlo adentro otra vez. Y había un ejemplo que yo usé una vez con los niños, de una pasta de limpiar toothpaste, la pasta de dientes. Y cuando tú sacas la pasta de dientes, lo sacas afuera y tú ves el rotito de la pasta del tubo, bien pequeño. Y cuando sacas la pasta, es imposible a poner la pasta para adentro. No lo va a hacer. Y a veces nosotros hablamos y pues salió. Y no podemos poner esas palabras otra vez en el tubo. Ya salió. Y la palabra aquí dice que vamos a dar cuenta por cada palabra que sale de nuestra boca. Y tenemos que estar cuidado. Yo mismo lo aplico a mí. Solamente las palabras que salen de tu boca sean palabras de edificación, palabras de amor, palabras que agradan a Dios. Obviamente sabemos que los falsos profetas no salían a ganar almas, o probablemente sí, pero el trabajo de ellos, de los falsos profetas, trabajo fue dentro de las iglesias, cambiando a la gente dentro de la iglesia. Ahí donde fue el daño. Porque ellos entraban y enseñaban falsas doctrinas y ahí cogieron la gente. Si no se paran firmes la verdad, si cristianos no se paran firmes, van a caer en las mentiras del mundo. Y Dios quiere que nosotros lo mantenemos firme en la doctrina correcta de la palabra de Dios. Y si nosotros estamos aprendiendo la palabra, usando la palabra, vamos a predicar, vamos a aprender doctrina que está bien. Dios quiere que nosotros lo mantenemos firme en la doctrina. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4 hablando sobre estando firme en la palabra. Efesios capítulo 4 versículo 14. Ya se han oído algunos versículos conmigo, solamente quiero que ustedes vean estos versículos. Efesios 4, versículo 14, Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las adimañas de error. Muy bien. Por eso es bueno a preguntar, y no hay una pregunta mal. Nosotros debemos a preguntar. Si nosotros oímos algo que no está seguro,
y posible una falsa doctrina, tenemos que preguntar para estar seguro de lo que está oyendo. Y cuando preguntamos algo, como yo siempre a una persona me pregunta sobre un versículo, yo siempre busco primero para asegurarme que lo que yo estoy diciendo a ellos es algo correcto y debemos hacer así. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Ahora que el fuego no trabaja, ¿verdad? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21-22. Primera Tesalonicenses 5. Dice 21, examinando todo. Cuando nosotros estamos escuchando la palabra, nosotros debemos aplicar el versículo, examinando todo, retener lo bueno. El versículo 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Y es importante que nosotros examinamos a todo. Tenemos que estar pendientes de todo, que la persona que está predicando el libro que está leyendo y la persona que está hablando la palabra está correcta. Obviamente sabemos el versículo 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Una manera que Satanás pueda devorar a nosotros es en falsa doctrina. Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Filosofías vienen de entendimientos humanos. Después Pablo dice y huecas sutilezas. Huecas es algo que es vacío adentro o dentro, y sutilezas es un dicho, una idea que no es real. Y Pablo dice, cuidado con eso. Evaluación es un ejemplo de una filosofía, y huecas, sutilezas, algo que es vacío por dentro, una idea que no es real. Después Pablo dice, según las tradiciones de los hombres. Ahora, ¿por qué nosotros queremos las tradiciones de los hombres cuando tenemos, o Cristo reveló la verdad a nosotros por su palabra? Nosotros tenemos toda la verdad con nosotros en la Biblia, y tenemos que estar cuidado que no estamos buscando traducciones de hombres, y por eso Pablo dice eso en este versículo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, yo lo leo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Otra vez Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pablo siempre está hablando en diferentes libros que tenemos que estar cuidados, examinar y cuidados de falsas o falsas doctrinas. Pablo dice después, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a la doctrina de los maestros judíos, los elementos del mundo. Después Pablo termina este versículo diciendo, y no según Cristo. Pablo dice en este versículo, estén cuidados por ellos que enseña otra cosa que no sea Dios. Cuando miramos en el versículo ahí completo, lo que está tratando de decir es, estén cuidados por ellos que enseña otra cosa que no sea de Dios. Y sabemos que los falsos profetas son personas que no están enseñando cosas de Dios. Necesitamos estar cuidado en estos tiempos más de personas que hablan con nosotros sobre
el Evangelio. Los jóvenes tienen que estar cuidados por los que enseñas en la escuela, que enseñas a cosas que no es de Cristo, de falsos profetas, o falsos doctrinas o falsas enseñanzas, que los jóvenes tienen que estar cuidados. Nosotros debemos estar cuidados con personas que entran en su hogar, que tocan la puerta y quieren hablar del Evangelio, que son doctrinas que no están bien, o enseñanzas que no están lo que Dios dice en la palabra. También cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con nuestros amigos, que ellos quieren hablar de nosotros, de enseñanzas que no siguen la palabra de Dios, nosotros debemos estar cuidados por eso. Y Pablo le está animando a ellos que estén cuidados, mirar a los falsos profetas. Necesitamos estar firmes en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo tú puedes proteger de ellos que hablan de cosas que no son de Dios? ¿Cómo nosotros podemos proteger de ellos que hablan de cosas que no son del Señor? Pues vemos eso en versículo 7 de nuestro texto, el versículo anterior. Dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Es como nosotros estamos comiendo, siempre hay ilustraciones de comida. Tenemos que comer buena comida. En el momento que empezamos a comer comida mala, empezamos a destruir nuestra vida. Cuando ponemos comida que no está buena para nosotros, no va a decir Pepsi, porque Pepsi es bueno para nosotros. No quiero poner eso en esta categoría. Pero saben la comida que no está buena para nosotros, que le hace daño a nosotros. Y lo que entra puede hacer daño. Los falsos enseñanzas que entran en nuestro cuerpo, en nuestra mente y vida, también puede hacer daños. Por eso tenemos que ser firmes en la palabra del Señor. Imagínate si Pablo estaba en nuestras iglesias hoy. ¿Qué tú crees que Pablo decía hoy en día? La diferencia de la iglesia que estaba en el tiempo de Pablo. Si Pablo está en la iglesia de nosotros ahora mismo en 2015, ¿qué decía de nuestras iglesias? La diferencia de doctrina, la diferencia de enseñanza, la diferencia de la persona en la iglesia de salir y ganar almas. Muchas iglesias están eliminando lo más importante en la iglesia para actividades. Y si Pablo mira eso, decía: ¿qué está pasando? Pero muchas iglesias lo están haciendo. Están sacando lo más importante para poner actividades. Tenemos muchos comités, programas y actividades para agradar a nosotros mismos. Y no estoy diciendo que eso es malo, no estoy diciendo que actividades y comités son malos, pero si está escogiendo el lugar de adorando a Dios, pues sí es malo. Cuando ponemos esos programas y actividades enfrente de teniendo cultos o adorando al Señor, después sí es malo. Como si cancelamos un servicio para tener día familiar. Imagínate si nosotros cancelamos el servicio por la mañana, el domingo, solamente para tener día familiar. Eso es un ejemplo de una actividad que no es bien, no es bueno, porque está en el lugar de adorando al Señor. Estamos cambiando la música en las iglesias para música que agrada a nosotros, para que yo me sienta bien, para agradar a mi carne. Cambiamos las canciones con menos doctrina y más palabras para que me hace sentir bien. Estamos teniendo menos servicio, estamos sacando el servicio de oración, y muchos dicen, está diciendo, ¿por qué hay cambios en la iglesia? Y porque estamos sacando cosas importantes en esa iglesia y poniendo en lugar cosas que no son importantes. Muchos de los cambios que mucha gente hace, dicen, es para mejorar la iglesia. Estoy haciendo cambios para mejorar la iglesia, pero realmente está
mejorando? ¿Están mejorando las cosas para ellos o para el Señor? Y tenemos que estar cuidado que cuando nosotros cambiamos cosas que no es para nosotros, pero estamos cambiando cosas para agradar al Señor, mejorando cosas para Él. Si estamos mejorando las cosas para nosotros, la iglesia se va a morir porque estamos enfocando en nosotros. Pero si estamos mejorando las cosas para el Señor, la iglesia va a crecer. Y muchas iglesias más están pasando más tiempos con diferentes programas en la iglesia y menos tiempos predicando. No sé si alguno de ustedes ha ido a una iglesia así, que pasan el programa, la iglesia en el principio de cantando, y cantando es importante, pero pasa mucho tiempo de la programa. En el principio, cuando llega el tiempo a predicar, ya se terminó el tiempo y solamente pasan unos 5 o 10 minutos predicando, que se enfoca más en el programa. Hay pastores que no traen la Biblia para predicar, solamente es notas con las opiniones de ellos y del mundo. Yo he visto en diferentes iglesias que llega el pastor a predicar y la Biblia no está con él, y solamente tiene un notebook con opiniones y cosas que escribió, pero no están usando la palabra de Dios, y tenemos que estar cuidado de eso. Si Pablo entra en muchas iglesias hoy, ¿qué puedo decir? Si Pablo entra en la iglesia de nosotros esta noche o cualquier servicio, ¿qué puedo decir de la iglesia de nosotros? Pero más importante, ¿qué Dios puede decir de nuestra iglesia? ¿Qué Dios, cuando Él mira a nuestra iglesia, qué puede decir sobre nosotros? Una iglesia que ama, una iglesia que gana almas, y ojalá que sea así, que no vea programas y pastor que no trae su Biblia, pero vea a Él, a nosotros agradando a Él, alabando a su nombre. Obviamente esta iglesia no es perfecta, pero quiero ser una iglesia que está agradando a Dios y no a hombre. Y yo no voy a cambiar cosas en la iglesia porque esta persona me dice debemos a cambiarlo. Yo voy a cambiarlo porque agrada al Señor, no para la persona, pero para el Señor. Si no agrada a Dios, obviamente no vamos a cambiarlo. Vamos a mirar el versículo 8 otra vez. Dice, mirad, la acción que Pablo está diciendo a ellos, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahora vamos al versículo 9, Colosenses 2:9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque Jesús tiene todo, la Trinidad, el poder de cada uno viviendo en Él. Jesucristo es el Padre y el Espíritu Santo. Es un Dios en tres personas, dice la plenitud de la deidad. Si toda la plenitud está en Cristo, no tenemos que ir a otra persona. Jesucristo es suficiente. Eso que está explicando en el versículo, que Jesucristo es suficiente. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Es como una casa que ya tiene todo dentro. No sé si ha alquilado una casa que dice para rentar y todo tiene ya los muebles y todo está adentro. Es como así. Si estamos en una casa y todo está adentro y no necesitamos nada. Y aquí está diciendo que Jesucristo es suficiente para nosotros y no necesitamos nada si tenemos a Cristo. Porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús siempre era Dios, siempre va a ser Dios y nunca va a parar de ser Dios. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 19. Efesios 3, versículo 19. Hablando sobre toda la plenitud de Dios. Capítulo 3, versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de ¿quién? De Dios. Dios es suficiente. Mira lo que dice en versículo 10 en nuestro texto, Colosenses capítulo 2, versículo 10, y terminamos aquí con este versículo. Dice: y vosotros estéis completos en ¿quién? En Él. ¿Quién es Él? Es el Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que cuando tiene Cristo, tiene todo. Cuando nosotros tenemos Cristo en nuestra vida, nosotros tenemos todo. Todas las cosas espirituales los tenemos en Él. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrada a Dios. Y Pablo le decía a la iglesia que no creen en los falsos profetas. Nosotros como cristianos estamos completos en Él. Tenemos suficiente. No necesitamos los falsos profetas porque tenemos a Cristo. Cuando estamos en comunión con Él, estamos espiritualmente completos en Él. Después Pablo dice que es la cabeza de todo principado y potestad. También me recuerda del capítulo 1 de Colosenses, versículo 18. Si miran allá atrás, capítulo 1, versículo 18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y capítulo 12, en versículo 10, dice que es la cabeza, también el líder, jefe de todo principado y potestad. Vamos a un versículo más y terminamos. Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20. Hablando sobre Jesús siendo la cabeza de todo principado, todo poder, dice en Efesios capítulo 1, versículo 20-21, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, en el futuro. Qué bueno que nosotros servimos a un Dios que es la cabeza de todo, el jefe de todo, y ese es nuestro Dios. Vamos a entrar a Colosenses capítulo 1, vamos a leer nuestros versículos, capítulo 2, versículo 8 y 9 y 10. Quiero que entiendan que Pablo, aquí en estos versículos que queremos aprender esta noche, le está dando la exhortación de mirar, en el versículo 8, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estéis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros podemos aplicar esos tres versículos y también mirar la observación que está dando la iglesia, mirar y tener cuidado a los falsos profetas, lo que le engaña a nosotros de diferentes filosofías, porque hay muchos hoy en día, y tenemos que estar firmes en la palabra para nosotros a saber y a entender y a ver cuando hay falsa doctrina. Nosotros podemos decir: eso no está bien, porque estamos firmes en la palabra de Dios. Debemos estar así. La próxima semana vamos a seguir con el versículo 11 y adelante, pero quería sacar esos tres versículos para que entiendan
el corazón de Pablo sobre mirando a los falsos profetas. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que nosotros podamos a seguir aprendiendo sobre este libro, Colosenses. Señor, gracias por la exhortación que Pablo le dio a la iglesia sobre mirando a los que le engañan a nosotros de diferentes filosofías, diferentes enseñanzas en el mundo. Y nosotros mismos hoy en día, en nuestra iglesia, debemos estar firmes en la palabra de Dios para mirar y a ver cuando hay falsa doctrina, cuando hay falsas enseñanzas, sea en la escuela, o en nuestra familia, o nuestros amigos, o personas que vienen a nuestro hogar hablando de falsa doctrina, que nosotros podemos estar preparados sabiendo que nosotros creemos de la palabra de Dios. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.